Ahora sí, estamos grabando y ahora compartimos pantalla. ¿Ya? Entonces, hoy día género dramático y vamos a tener como objetivo principal entonces que vamos a recordar conceptos clave de género dramático mediante la visualización de la película Mala Junta. ¿Ya? Y específicamente, chiquillos y chiquillas, vamos a estar revisando la estructura dramática. ¿Ya? Vamos a ver más o menos representada cómo es la estructura dramática y cómo se presenta también en un relato. ¿Ya? Para eso, entonces, vamos a tener estas dos preguntitas que son bien esclarecedoras, son bien amplias, eh, pero nos dan pie para iniciar también el diálogo y la conversación en la clase. ¿Ya? En primer lugar, y esto me lo pueden responder en el chat, me gustaría que ustedes me comentaran cuáles son los géneros literarios. Gran pregunta de siempre. ¿Ya? ¿Qué vamos a ocupar para la clase? Me preguntan por acá. Vamos a ocupar, chiquillos y chiquillas, solamente es necesario que tengan su cuaderno y lápiz para que puedan ir tomando apuntes, ¿ya? Pero más allá que eso, no vamos a tener, no necesitamos más material, más necesitamos es atención y disposición a la clase, ¿ya? Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son los géneros literarios? Y eso es algo que yo les he insistido bastante, pero que no se nos puede olvidar nunca. ¿Me pueden responder entonces en el chat, chiquillos y chiquillas, cuáles son los géneros literarios? Ya, la Montserrat ya nos respondió. Perdón que acá viene entrando alguien también. Lírico, narrativo y dramático, muy bien. Y entonces, chiquillos y chiquillas, en nuestras clases siguientes, si bien ahora vamos a tener dos clases donde vamos a estar viendo género dramático, después vamos a tener un momento en donde vamos a revisar género lírico y otro momento en donde vamos a revisar género narrativo. ¿Ya? Siempre ahí variando un poco el contenido en torno a cosas que ya hemos visto. Sabemos que en lenguaje son cosas que nosotros vamos a revisar constantemente y que prácticamente todos los años se ven de distintas perspectivas. ¿Ya? Entonces, y esta pregunta creo yo que ya nos hace indagar un poco más en el tema específico de esta clase. ¿Qué diferencias ven ustedes entre el género dramático y los demás géneros literarios? Gran pregunta. ¿Por qué el género dramático es un género distinto al narrativo y por qué es distinto también al género lírico? ¿Qué creen ustedes? Pensemos entonces y vamos respondiendo en el chat. Ya vamos a ir revisando todas las respuestas después, así que yo no voy a decir nada hasta que tengamos una mayor cantidad de respuestas y podamos ir dialogando en torno a eso, porque es súper importante, chiquillos y chiquillas, que podamos esclarecer cuál es la diferencia entonces que va a hacer que el género dramático sea un tipo de género distinto al narrativo y que sea también distinto al género lírico. Por algo tenemos estas clasificaciones. Ya van saliendo más respuestas. Ya, me llegan algunas respuestas que son en privado. Y vamos a ir ya dialogando entonces un poquito a cuáles son tus visiones acerca de esto. Nos dicen por acá primero que el Lucas nos menciona que es porque presenta un conflicto. ¿Ya? Sí, el género dramático va a presentar un conflicto, pero hay otros géneros literarios que también van a presentar un conflicto. ¿Ya? Así que ojo ahí. El género narrativo, por ejemplo, también siempre va a presentar un conflicto, o la mayoría de las veces. Pensemos nosotros en esos cuentos, en las novelas, siempre va a haber un conflicto que va a darle vida a ese relato. ¿Ya? Crucial entonces para los géneros literarios, creo yo, o para más géneros, o para varios tipos de textos dentro de los géneros literarios, es el presentar o el desarrollar un conflicto. ¿Ya?
Pero ¿qué va a hacernos diferenciar entonces al dramático de los demás? ¿Ya? Y ahí vamos a ir llegando un poco a esa respuesta. ¿Ya? El género dramático, me dicen por acá también, Maribel, el género dramático se crea para ser interpretado en escena y los demás no. Ahí la compañera dio en el callo de esto. El género dramático, chiquillos y chiquillas, siempre es un género que va a realizarse para tener una representación. ¿Ya? Acá vamos a tener distintas variantes porque también el surgimiento de nuevas plataformas y de nuevos formatos hace que cambie un poco. ¿Ya? Pero en esencia el género dramático era para ser representado en escena, en un escenario. ¿Ya? Pero sabemos, por ejemplo, que ya tenemos pensemos, por ejemplo, en una película, ¿cierto? Que no es representada en un escenario, pero sí tenemos una visión o tenemos un montaje detrás que nos está eh, propiciando la representación de la escena. ¿Ya? Eso, entonces, quedémonos con la idea entonces de que el género dramático siempre va a conllevar una representación. ¿Ya? Ese es su corazón, como el corazón de este género. ¿Ya? Algo tenía que ver con lo fantástico, me dicen por acá. Puede haber dramáticos con fantasía, claramente, pero la fantasía, chiquillos y chiquillas, es transversal a todos los géneros literarios. ¿Ya? No solo al género dramático. Recordemos que existen cuentos fantásticos, novelas fantásticas, poesía fantástica incluso. ¿Ya? Entonces la fantasía, chiquillos, es un subgénero literario que es transversal a estos tres grandes géneros literarios que nosotros conocemos, que son el lírico, narrativo y el dramático. ¿Ya? Ya hay una situación, bien. Dicen por acá también, Fernando nos dice que es porque tiene una característica especial, como que es escrito en diálogos y su función es ser representado en un escenario. Súper bien. Y acá el compañero también nos da un pie para mencionar otra cosa, que cómo se escribe entonces el género dramático. Nosotros sabemos entonces que tiene una característica particular, ¿ya? ¿Cómo es su estructura? Que tenemos escenas, tenemos actos y que los personajes van a hablar a través de diálogos que están fielmente representados con su nombre y luego cada parte del texto que le corresponde a cada personaje. ¿Ya? También van a haber acotaciones y algunas otras cosas. Que en eso, chiquillos y chiquillas, vamos a ahondar un poquito más en la próxima clase. ¿Ya? Pero muy bien ahí. Se diferencia en la forma de escribir, también me dicen por acá otra vez, ya que se escribe para ser representado. Súper bien. ¿Ya? La forma de escribir, muy bien. El lírico tenía que ver con escritos en verso y expresión de sentimientos. Claramente, el género lírico era distinto al género dramático. El género lírico, pensemos en la poesía, ¿cierto? Y la expresión de sentimientos ahí va a ser lo crucial. ¿Ya? También, el tipo de emisor es diferente entre las tres. La Valentina nos dice que es distinto el emisor. A ver si nos puede ahondar un poquito en esa idea de la Valentina, porque es interesante esa, ese, esa salvedad, ¿ya? A ver, Valentina, si nos puedes comentar tú, ¿por qué crees que es distinto el emisor entre las tres? Si quiere puede abrir el micrófono también y comentarnos, o si no, puede escribir en el chat. ¿Se escucha, profe? Ahí sí. Se escucha, súper bien, Valentina, sí. Ya, o sea, el dramático, el emisor lo representa un personaje, los personajes. Ya. En cambio, el lírico está el hablante lírico y en el narrativo está el narrador. A eso me referí. Muy bien, Valentina. Muy bien, y encuentro muy bueno que hayas sido consciente de esa diferencia. Tenemos entonces que quien emite el mensaje dentro de estos géneros va a ir variando. Dentro del género narrativo, como decía la Valentina, vamos a tener un narrador que nos va a ir contando la historia, ¿ya? Independiente del tipo de narrador que sea. Dentro del género dramático, nosotros vamos a tener personajes que nos van a ir contando un relato, ¿cierto? Y un dramaturgo que lo va a escribir. Y en cambio, en la poesía vamos a tener un hablante lírico que es quien nos habla a través de la poesía. Así que, súper bien. Ya vamos a hablar sobre esto acá. Ya.
Recordemos entonces algunos puntos claves del género dramático, ¿ya? Entonces ahora ya nos vamos a ir enfocando directamente en este género. Sabemos que el género dramático entonces nace en la Grecia clásica, aproximadamente, chiquillos, como en el siglo IV antes de Cristo, y nace en los ritos del dios Dionisio, ¿ya? Que era el dios del vino, del dios de la alegría, y como se hacen ritos para celebrar a los dioses, porque recordemos que los griegos creían en muchos, muchos dioses, ¿cierto? Lo alababan. Y la forma de alabar a este dios, que era el dios del vino y de la alegría, era hacer representaciones de actos cotidianos, ¿ya? Y de esa manera surge el teatro. ¿Por qué? Porque a los griegos les quedó gustando tanto finalmente esta forma de expresarse, ¿cierto? Y esta forma de elaborar estos ritos, que empieza cada vez a agarrar más fuerza y finalmente surge la idea de hacer teatro. Por eso surge el teatro griego, ¿ya? Y ahí nace la idea de generar teatro, ¿cierto? Y sobre todo representar en este teatro, ¿cierto? Acciones humanas. Y vamos a ir ahondando también un poquito en eso, ¿ya? Fernando nos dice por acá que si no se equivoca, en la antigua Grecia se utilizaba para crear catarsis en el espectador, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes qué era la catarsis? ¿Recuerdan ese concepto? ¿Alguien se acuerda de qué era la catarsis? Concepto que es clave para poder entender el teatro también. ¿Y cuál es su función? ¿Qué era la catarsis? Vamos a esperar si es que aparece alguna respuesta. Purificación de emociones, dice Maribel por acá. Ya, pero pensémonos en manera... Sí, tiene que ver mucho con eso. Va muy bien. Pero pensémonos de una manera más simple para que lo podamos entender todos y todas. ¿Ya? Ya hace reflexionar al espectador y purificación del alma. Muy bien, también. Entonces, Diego, el lenguaje. Si me está preguntando entonces qué materia es esta, estamos en lenguaje. Y estamos viendo género dramático. ¿Ya? Entonces, volvemos a la catarsis. La catarsis, chiquillos y chiquillas, es cuando nosotros vemos representado en escena o en una película o en alguna representación algo que nosotros creemos que nos podría pasar a nosotros. Entonces, yo veo en el escenario, por ejemplo, algo que me está generando mucha representación. Yo digo, oye, esto a mí me podría pasar lo mismo, o yo he vivido esto mismo. Entonces, esas mismas emociones que viven los personajes en la obra teatral, por ejemplo, o en la película, empiezo a vivirlas yo, porque siento que me podrían pasar a mí, ¿ya? Entonces, de esa manera, la catarsis hace que el público, la audiencia en un teatro, por ejemplo, empieza a experimentar una emoción que va muy acorde a lo que están viviendo los personajes en el escenario, ¿ya? Tan simple como eso. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que hay un personaje que es súper malo y que vive muy bien, pero de repente le empiezan a pasar cosas muy malas, si yo veo que yo he cometido los mismos actos que él, por ejemplo, yo empiezo a pensar que me podría pasar las mismas cosas que le están pasando a ese personaje, ¿ya? Espérame un poquito. Perdón la interrupción, era mi gata que molesta un poco. Entonces, eso es la catarsis, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Cuando nosotros vemos entonces en el escenario representado algo que nosotros podemos, que creemos que nos podría pasar también a nosotros, ¿ya? También tenemos entonces que el teatro va a poseer una estructura definida, ¿cierto? Sabemos que las obras teatrales en general tienen 3 actos, ¿ya? Y que cada acto va a tener muchas escenas, ¿ya? Eso sí, chiquillos y chiquillas, la estructura la vamos a ver más detalladamente en la próxima clase, ¿ya? Y ahí vamos a ahondar un poquito más en eso, ¿ya? Su finalidad entonces es ser representado, muy importante eso, y eso que no se nos olvide nunca, ¿ya? Por eso yo mencionando esto entonces, ¿cuál era la diferencia del género dramático con los demás? Ser representado. ¿A dónde? Eso puede ir variando y más en la actualidad que tenemos una infinidad de plataformas posibles, ¿ya? Va un poco entonces en torno a eso, ¿ya?
Y también, súper importante, es que el género dramático, chiquillos y chiquillas, siempre, independiente de cualquier cosa, siempre va a representar acciones humanas, siempre va a representar cosas que nos pasan a todos o a todas nosotros, ¿ya? Eh, por ejemplo, por más que nosotros, y creo que esto lo hemos hablado en algún momento, pero es súper importante, eh, por más que una obra sea fantástica, por ejemplo, y que nosotros veamos gente con superpoderes o que pasan cosas que son espectaculares y que creemos que no van a pasar nunca en la vida real, eh, igual, incluso, en esa vamos a estar representando acciones humanas. ¿Por qué? Porque el sentir de los personajes siempre va a representar un sentir que es totalmente humano. O sea, nosotros, por ejemplo, chiquillos y chiquillas, siempre que veamos una película, o la gran mayoría de las veces, vamos a ver, por ejemplo, que un relato va a tener un sustento en torno a una relación amorosa. ¿Cierto? Es algo que es como resulta prácticamente transversal a cualquier relato. Y pareciera ser, y incluso los estudios literarios lo dicen así, que ningún relato, ninguna historia de ningún género literario se podrían sustentar sin un romance, ¿ya? No tendría ningún peso, ¿ya? O no tendría tanta llegada tampoco a un público, ni tanta representación de los sentimientos y las acciones humanas, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, representar acciones humanas va a ser algo que va a ser crucial siempre. Y esa va a ser la función de obra dramática, ¿ya? Independiente de si sea teatro o de si sea una película. Entonces, y ahora, la estructura dramática, ¿ya? Nosotros sabemos que toda obra dramática va a tener, entonces, una estructura, ¿ya? Y vamos a tener una estructura como la que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Vamos a tener entonces un inicio, ¿cierto? En donde, miren, si ustedes ven acá, esto es como que fuera un gráfico, ¿ya? En donde tenemos un eje acá, en este que está, no sé si se ve cuando yo paso el mouse, ya bueno. Donde dice acción dramática, por ejemplo, eh, tenemos un eje, y acá tenemos el eje también del tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que en un inicio de una obra, nosotros cuando estamos por acá, estamos empezando en una obra dramática, ¿cierto? Vamos a tener la presentación de un problema. Luego ese problema se va a ir complicando. Y luego va a emerger un conflicto. Y acá, cuando emerge el conflicto, se nos produce el momento de mayor problematización. ¿Ya? Vamos a tener cada vez un conflicto que va a ir en mayor ascenso. Si ustedes ven acá cómo va esta curva, cada vez la pendiente se hace más inclinada, ¿cierto? Y es más largo también ese periodo de tiempo, en donde nos van a mostrar el conflicto que queremos desarrollar, ¿ya? Y ese conflicto en algún momento va a entrar en crisis, ¿cierto? Y vamos a tener acá una curva de suspenso, ¿ya? En donde nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar y ese momento en donde tenemos más atención. Todo esto, chiquillos y chiquillas, también va en pos de que el público o el espectador de la obra dramática genera atención en el público, ¿ya? Que no nos distraigamos, porque si no, no vamos a entender el relato o el mensaje que se quiere transmitir ahí, ¿ya? Entonces eso también puede entrar, y va a entrar también este conflicto en algún momento en una crisis, que finalmente nos va a hacer llegar al clímax. Y el clímax era el momento de mayor tensión, ¿ya? El momento en donde el conflicto llega, pero ya a su punto más álgido, ¿ya? Llegamos a ese punto y luego todo este conflicto se empieza a ocurrir en un desenlace, ¿cierto? Va a haber una resolución entonces de un conflicto y la acción dramática empieza a decaer, ¿ya? Si ustedes ven en esta parte acá, ¿sí? Íbamos en una parte donde el clímax, en la parte en donde va a haber una mayor acción dramática, luego de ese clímax la acción dramática empieza a descender. No llega al final, porque el drama después de un conflicto y del clímax difícilmente va a llegar a un punto en donde no vaya a importar nada, ¿cierto? Sino que vamos a llegar a un momento de resolución, ¿ya? Pero igualmente va a tener mucha acción dramática. Pregunta. Me interesaría que me pudieran mencionar, porque vamos a pasar después a ir revisando las escenas de la película que yo les había encargado ver.
¿Alguna pregunta entonces con respecto a esto? La curva de suspense. Eso está medio españolizado, perdón, yo había sacado esta imagen de Google, pero está muy buena. Es de suspenso, en verdad, ¿ya? La curva de suspenso, en verdad, es el momento en donde nosotros vamos a, como espectadores y espectadoras, vamos a estar más atentos a cómo se está desarrollando entonces este conflicto, ¿ya? En donde mayor intriga vamos a generar, ¿ya? Yo creo que esa es la palabra que más nos va a definir esta curva de suspenso, en donde vamos a estar más intrigados, porque ya vamos a tener la presentación del conflicto, ya emergió, entonces nosotros empezamos como espectadores a preguntarnos todo el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Por eso esta curva, en toda esta parte, se hace tan ascendente y es tan larga, porque emerge el conflicto, pero en el momento desde que emerge el conflicto hasta que llegamos al punto de crisis, es donde se va a producir mayor suspenso. Y por eso también en esta parte aparece marcado acá más negrito, ¿cierto? Porque es un punto de mucha relevancia para cualquier obra dramática. ¿Ya? Pero eso, chiquillos y chiquillas. Entonces, mala junta. ¿Pudieron ver la película o no pudieron ver la película? Coméntenmelo en el chat igual porque es necesario para ver cómo analizamos esto. Quienes pudieron verla, por favor, coméntenmelo en el chat y quienes no, también. Ya, había poquito tiempo, sí, yo por eso los entiendo. ¿Ya? Ay, es que el final, me dicen por acá que la vieron, pero que el final los dejó mal. El final sí, es un poco triste, ¿cierto? Ya, pero entonces, quienes no la han visto, chiquillos y chiquillas, porfa, véanla porque yo encuentro que es una película demasiado buena. Es buena porque habla sobre temas que son actuales, que son contingentes y que representan también mucho una realidad que vivimos nosotros acá, ¿ya? Entonces, porfa, traten de verla porque tiene un mensaje que yo creo que es súper, súper importante, ¿ya? Ya. Sí, sí, los que no pudieron verla no se sientan que no hicieron algo, sino yo entiendo que yo se las, aparte que y no había mucho tiempo, ¿ya? Ya, buena, ¿les pareció buena? Ya, muy bien por acá. Ya, me interesaba mucho recoger también sus comentarios eh, de la película, ¿ya? Uy, La Paz me dice por acá que no entendió tanto el final. Ya, después podemos hablar eso, ya, que no quiero spoilearles el final a quienes no han visto la película. La película Mala Junta, chiquillos y chiquillas, va a retratar un conflicto, y es súper importante que hablemos acá del conflicto, porque sabemos que en toda obra dramática el conflicto va a ser importantísimo. Y acá esta película se hace cargo de dos conflictos, principalmente, creo yo, o lo que puedo entender yo, al menos si alguien ve alguno más o otra cosa, también me lo puede ir mencionando. Recordemos que esto también tiene que ver con personales. Principales conflictos que vamos a ver en esta película es el conflicto en el territorio mapuche, ¿ya? Y también con respecto al abandono un poco de los niños, ¿ya? O de los adolescentes, ¿ya? Tenemos un adolescente que pareciera que es un problema para sus papás, ¿cierto? Y no saben mucho cómo tratarlo, delinque un poco y está a puertas de que lo lleven al Sename, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ahí? Vamos a ir indagando un poco en eso porque quiero que veamos en conjunto la parte inicial, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir acá y vamos a ir a ver la escena de la película. Si no me equivoco, lo pongo acá. Sí. Voy a compartir sonido y optimizar acá. Ya.
Hay que avisar. Y ahí se vamos a tomar una weá antes. Pero bueno, la cuestión era entrar y salir. Ya, pero si es para nosotros, weón. La hacemos corta. Ya anda, weón. Quédate avisando. Yo lo hago corta. ¡Dani! Ahí su dulce. Ya, vamos, weón. Ya, sí, ya voy, weón. Ahí su esquite, su Starbucks, papa. Concha tu madre, weón. ¡Dale, culiao! ¡Suéltame, weón! ¡Déjalo, weón! ¡Suéltame, weón! ¡Déjalo, weón! ¡Ya, déjalo! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, weón! ¡Corre ahora, weón! ¡Pon la chucha! ¡Pon la chucha! Ya. ¿Se veía bien? Perdón. ¿Pudieron ver esta parte? Ya. Es el inicio, chiquillos y chiquillas. Es así parte la película. O sea, y acá quiero cederles un poco la palabra a ustedes. ¿Qué ven ustedes con respecto a esto? Si me pueden comentar, porque yo creo que es súper importante. Este es el inicio, entonces, de cuando nos están presentando lo que se nos va a mostrar acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pudieron ver ustedes ahí? Si me pueden comentar en el chat, o si alguien quiere abrir el micrófono. Estaría súper bien. ¿Ya? El nombre se trata muy bien en lo que se ve, ¿ya? El problema fundamental es lo que conlleva ser abandonado, ¿ya? También. Ya que, tenemos entonces nosotros acá, chiquillos y chiquillas. A ver. Espérenme, que quiero ver bien. Ya. Bueno, estamos en un ambiente de afuera. Súper. Ya. Exactamente. Nosotros entonces tenemos una película en donde nos muestran unos chiquillos que hay un adolescente y hay un niño, ¿ya? Que están robando en un servicentro. Y finalmente, ¿qué pasa en ese robo al servicentro? Que los pillan. Los pillan. Y hay cosas, y aquí quiero hacer una salvedad, que quiero ver si es que lo vieron. ¿Qué es lo que roban entonces estos chiquillos en el servicentro? ¿Son delincuentes habituales o podemos ver nosotros una diferencia? Ya, súper bien. Comida y plata, ¿cierto? Roban plata, que es lo que cualquier persona creo que robaría en un robo normal, ¿cierto? Pero también roban dulces. También roban dulces. Y todas esas decisiones, chiquillos y chiquillas, cuando hay una película, nos quieren decir algo, ¿ya? Pensamos nosotros que en una obra dramática, siempre todo va a ser una decisión. Y nos muestran a niños robando y nos muestran robando el dinero por un lugar, pero también nos muestran a niños que están robando dulces, ¿cierto? Y eso finalmente lo que hace también es que nosotros tengamos una bajada, porque nos damos cuenta que esos ladrones o que son niños finalmente, que no son ladrones habituales, ¿cierto? Porque no les interesa, o sea, no les interesa solo la plata, sino que también quieren comer dulce, ¿ya? Entonces ahí también tenemos un momento que es súper importante. Ya, por acá dice, es que no sabría si son nuevos en robar porque el auto haciendo show afuera. Pensé que era como alguien haciendo ruido afuera para que de adentro hagan la pega. ¿Es así o me equivoco? Yo también creo, y yo creo que en esa parte de la película como que ahí falló un poquito porque no nos deja tan claro ese mensaje.
¿ya? Porque el ruido que está viendo afuera o lo que está pasando afuera no queda tan claro con respecto a lo que está pasando en esta cosa como que es como un punto COPEC o algo así, ¿cierto? En el Service Center, ¿ya? Súper bien, entonces. ¿Qué pasa entonces después con estos chiquillos? A este chiquillo al que pillan, porque el más chico logra escapar, ¿cierto? Al otro se lo llevan al sur y lo mandan a vivir con el papá al sur. Él es hijo de un matrimonio de padres separados, ¿cierto? Y su papá vive en el sur, en un lugar que es cerca de Valdivia, ¿ya? Y lo mandan para allá. Vamos a ver entonces qué pasa allá, ¿ya? Y me interesaría que viéramos un momentito. Espérenme si un segundo para poder poner acá antes de compartirles el momento en donde ocurre lo que yo les quiero mostrar. Ya. Vamos a compartir pantalla por acá entonces y pongamos harta atención. Huele como chancho muerto, weón. Oye, esta weón es muy gigante, weón. ¿Qué es? La celulosa. Bacán. No es bacán, tiene la cagada. ¿Qué sabéis vos, cagá, chica? Y, oye, para acá en mi casa. Oye, Que voy para tu casa, weón. Vamos a dar una vuelta. Ahí me saco algo, po. ¿Cachai? Que una vez yo estaba así, fumándole al baño a mi casa, estaba con el cuello fuera de la ventana así, parecía jirafa, concha de tu madre, para que no me pillaran, weón. Y de repente, de la nada, entra el Roberto así de un portazo terrible enojado y me pregunta, ¿qué estáis haciendo, culiao? Y yo le dije, no, querí. Hermano, esa weá le dije, weón. Me sacó la concha de tu madre, po, obvio. Estaba mi mamá al lado mirando toda la weá más encima. Me sacó la concha de tu madre, el culiao. ¿Y sabes qué hice yo? Nada. A lo Goku, por hermano. No grité, no lloré. No lo dejé mirar en ningún momento. Que ahí los culiados se cagan de miedo, po. Ahí recién se te ven los cocos, ¿cachai, o no? yo nunca lo conocí. ¿A quién? A mi papá. ¿También se fue? No, se murió. Chucha, sorry. Bueno, ahora encallar para todos los viejos culiados, mejor que esté muerto. Mi mamá decía que era bacán. Bueno, es que la mamá hablan pura weá, po, ¿no? Ya fuma, weón. Fuma, po, weón. Ya, pero fuma bien, po, weón. Manténlo, manténlo. Ya, a ver, bota. Buena. ¿Te gustó, no? ¿Querés más? Buena cheo, weón. Ahora voy a ser mi amigo, po, weón. Si no, raspáis nomás. ¿Estás seguro, weón? Sí, weón, llegar y arrancar. Mira. ¿Cuánto se demora? No sé, weón. El puro truqueando, weón. No, Weón, si no, mentira. Si miramos, te vos patá. ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre, weón! ¡Oh, la weá! ¡Cacha está, weón! ¿Y dónde está la lata? Ya.
vamos a ir respondiendo esas cosas, pero, a ver, en primer lugar, me llegó un comentario acá que está muy bueno, el de Maribel, con respecto a la primera escena que habíamos visto, ¿ya? Es que afuera estaban robando un cajero, según ella, y los que escapan, a su parecer, es el contraste entre los delincuentes experimentados y los que solo llegaron ahí por mala decisión. Ya, creo que es mucho más esclarecedor que lo que nosotros habíamos podido ver antes, ¿ya? Así que estaría bueno entonces este contraste entre estos como los delincuentes que están robando afuera un cajero y quienes estaban adentro del servicentro robando estos chiquis, que eran finalmente unos niños que estaban robando dulces y algo de dinero, ¿ya? Ya. Los comentarios, chiquillos, traten de no ponerlos en privado, sino que traten de ponerlos abiertos para que los podamos ver todos y todas, ¿ya? Con respecto a esta escena, ¿qué podemos ver ahí? Tenemos varias cosas. Tenemos primero estos chiquillos que ya están ahora en el sur, ¿cierto? Van pasando por una planta de celulosa y comentan ahí muchas cosas, ¿cierto? Con respecto a eso. La clase dura 1 hora aproximadamente, Sebastián, ¿ya? Vamos a terminar, chiquillos, en un rato más. Ya nos quedan 2 escenas por ver y después tenemos unas preguntitas y listo. ¿Ya? Así que si necesitan almorzar, aguántense un poquito o pueden ahí, no sé, negociando con sus madres. Con respecto a esta escena, entonces, me gustaría que me pudieran hacer comentarios. ¿Cómo ven entonces el desarrollo de este conflicto? Ya tenemos mucho más avanzada, entonces, esta ¿qué pasa entonces con lo que nosotros podemos ver ahí? Son varias cosas, ¿cierto? Está resentido con el papá, me dice por acá Diego, ¿cierto? Súper bien, ¿cierto? Hay un diálogo ahí que es súper potente en torno a los padres, ¿cierto? Y le dice cosas súper feas, entonces el Tano, que es este chiquillo que dice varias cosas ahí, ¿cierto? Y con la madre un poco al parecer también, ¿cierto? Tiene ahí un conflicto entonces en torno a su mamá y en torno a su papá, ¿cierto? Sus malas experiencias, ¿cierto? Entonces eso, chiquillos y chiquillas, pensemos nosotros en qué momento, qué están haciendo estos chiquillos entonces cuando están teniendo este diálogo, ¿cierto? Porque eso habla también de cómo es su actitud, o por qué actúa así también este chiquillo. Habla mucho de eso. Está exaltado, le faltó cariño, me dicen por acá. ¿Ya? El loco es rebelde, ¿cierto? Sí, es súper rebelde. ¿Pero por qué es rebelde? Es una respuesta, ¿cierto? La rebeldía no surge como desde la nada, ¿ya? La rebeldía no surge así como porque sí, siempre es una respuesta a algo que nos molesta o algo que nosotros no estamos de acuerdo o porque hubo alguna necesidad también o una carencia afectiva de por medio. Y yo creo que en este chiquillo podemos ver todas esas cosas acá, ¿ya? Se envolvió entonces una familia disfuncional, claro, ¿cierto? Quizás entonces tiene mucha rabia también contenida, ¿ya? Hay muchas cosas entonces que podemos ver nosotros ahí, ¿ya? Es súper potente, creo yo, esta escena por los diálogos, y bueno, la película en general está llena de diálogos así, ¿ya? Y yo siento que nos invita mucho también a reflexionar en torno a cuál es la realidad de los y las jóvenes en nuestro país, ¿cierto? Eh, ya donde fue golpeado de niño fue así, ¿cierto? El maltrato de la pareja a la mamá. Entonces, mucha violencia. Ese es el gran punto que toma entonces esta película. Acá, chiquillos y chiquillas, esta película yo creo que representa muchas violencias, ¿ya? Hay una violencia hacia los niños, ¿cierto? Niños y adolescentes. Hay una violencia también medioambiental, cuando vemos esta celulosa, chiquillos, chiquillas, que es una industria enorme, que es súper contaminante, ¿cierto? Eso también es violento porque está introducido dentro de un entorno natural, ¿cierto? Y es súper contaminante, ¿ya? Habla también de cómo viven estos chiquillos y habla de la respuesta que ellos están teniendo frente a todas estas vulnerabilidades, ¿ya? Súper bien, entonces. Con respecto entonces al desarrollo o la estructura dramática, nosotros acá ya vamos viendo, ya no estamos frente a una presentación de conflicto, sino que el conflicto ya se nos presenta, ¿cierto? Y vamos cada vez ascendiendo en torno a un clímax, ¿ya? Ahora, chiquillos y chiquillas, si no me equivoco, claro,
un punto que es mucho más álgido en torno a esto. ¿Ya? Vamos a darme un segundito para poder también poner acá. Es una clase 2. Ya. Vamos a compartir pantalla acá. Ah, perdón, tengo una duda acá. Ah, la guía, chiquillos, sí, la guía. No es que solo participen en la clase, pero vamos a trabajar solo en la clase. ¿Ya? ¿Qué va a pasar después? Es que en la próxima clase, yo al finalizar la clase les voy a mandar un formulario de Google con algunas preguntas que van a ser en torno a esta clase y a la próxima. Entonces, acá es súper necesario que participemos en clase. Pero no les voy a mandar una tarea para que desarrollen una guía en la casa, porque creo que es súper tedioso. Y o al menos quería ver si es que podríamos lograr un aprendizaje significativo también de esta manera y no agobiando tanto con el tema de las guías. ¿Ya? Así que vamos ahí a intentarlo de esta manera. Ya. Pongan atención entonces acá. Como dato, el Cheo, que es el otro niño, pertenece a una comunidad mapuche. ¿Ya? Y vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a eso. ¿Qué es lo que no me ha contado? A ver, che, oye ese tono. ¿Qué no es lo que me ha contado? Pero mi papá. No, ¿qué te tendría que contar yo de tu papá? ¿Por qué se hace tanto la weona? Pedro, ¿dónde andabas? ¿Cómo están los niños? Bien, ¿estamos todos bien? ¿Qué pasó? Está la cagada con los pacos.
Ahí. ¿Qué es lo que vemos nosotros en esta escena entonces? Es que podemos seguir un hilo con respecto a esto. ¿Qué es lo que pudieron ver ustedes en esta parte? ¿Y por qué llegaban entonces los milicos o los carabineros, fuerzas policiales en general? Que es algo que pasa mucho también en todas las regiones que hay conflicto mapuche. ¿Ya? Ya. Sí. Nos muestra entonces cómo los pacos se meten a la casa de los mapuches. ¿Ya? Súper. Claro, pues lo que nos muestran ahí entonces en la película es el allanamiento de casas que hacen también en este territorio, ¿cierto? Porque ahí la familia de Cheo, de este chiquillo, eran comuneros mapuches, ¿ya? Entonces ahí lo que hacen es que sufren ellos también un allanamiento, ¿ya? Ya hay una clara representación de la represión al pueblo mapuche, algo que ocurre desde hace rato. Claramente, ¿cierto? Eso es lo que más o menos nos va mostrando, chiquillos y chiquillas, y aquí ya vamos llegando a un punto en donde el conflicto, ¿cierto? Si vemos la estructura dramática, empieza a llegar a un momento de tensión culmine, ¿cierto? Entonces ahí queda la embarrada, en verdad, ¿ya? Y me gustaría que pudiéramos ver otra parte, porque habla mucho también de las cosas que sufre Cheo, ¿ya? Y de cómo reacciona el Tano, que es este otro chiquillo, frente a eso. ¿Ya? ¿Ya? Así que, muy bien, y me gusta mucho leer también sus opiniones con respecto a esto. ¿Ya? A ver, vamos a... Tengo un segundito también para poner acá el tiempo. Esto era 16. Ya. Atención acá también, que esta es la última escena que vamos a revisar. Igual que el otro vos que mandaron. Chao. ¿Qué wea? ¿Qué pasa, weón? No. ¿Qué estáis violento, querido? Camina, negro culiao. No, pico por la wea. Pelea conmigo, pues, weón. Pelea conmigo, pues, culiao. No sabes con qué te estáis metiendo, conchetumare. Ya, listo. Nunca más, weón, una más y te mato, culiao. Pelea, pues, weón, pelea.
Ya. Entonces, si ahí apareció una F que se quedó pegado, ¿no? Ya, vamos a ponerla de nuevo entonces. Ya, tío, pero no rayen la pantalla, ¿ya? Que ni siquiera se puede evitar eso porque no me deja esto. A ver, déjenme ver. Ya, a ver. ¿Qué wea? ¿Qué pasa, weón? ¿Qué estáis violento, cheito? Camina, negro culiao. Pico por la wea. ¡Pelea conmigo, po, weón! ¡Pelea conmigo, pues, culiao! ¿No sabes con qué te estáis metiendo, conchetumare? Ya, listo. ¡Nunca más, weón! ¡Una más y te mato, culiao! ¡Pelea, pues, weón! ¡Pelea! Ahí entonces. De verdad, se quedó pegado, ¿no? Pucha, chiquillos, que mi computador está medio pesado hoy día, así que ya. Bueno, pero después veanla, chiquillos, pues. Ya, esa es la invitación que tienen hoy día. ¿Ya? Vean la película, ¿ya? Que de verdad está súper interesante que puedan revisarla, ¿ya? ¿Qué pasa entonces en esta película? ¿Ya? ¿Qué pasa en este momento? A Cheo, entonces, no, todavía no se sabe qué es lo que pasa al final. Solo salen algunas cosas. El Cheo, entonces, es un chiquillo que sufre distintas vulneraciones, po, ¿cierto? Es un chiquillo que pertenece a una comunidad mapuche, que sufre mucho acoso y bullying escolar, ¿ya? Y le están pegando en algún momento. Como sufrieron todo este allanamiento, sus compañeros se burlan de él quemando a una figura en el gimnasio y diciéndole que lo van a quemar igual que a otro, a un comunero mapuche que habían matado, ¿ya? Eh, y frente a eso, pucha, este otro chiquillo, el Tano, que era su amigo, no podía hacer nada porque él estaba súper castigado con que cualquier cosa que pasara se podía ir al Sename, ¿ya? Pero igualmente él lo defiende finalmente, ¿cierto? Y aquí vamos llegando en la estructura dramática, chiquillos y chiquillas, a un momento en donde ya hay una tensión que es mucho mayor, ¿cierto? El conflicto ya no se presenta, sino que está llegando hacia su desenlace, hacia su momento de mayor clímax, ¿ya? Y yo creo que podemos ser conscientes en estos momentos de cómo, por ejemplo, fuimos siempre en una curva ascendente en torno a la estructura dramática. O sea, teníamos un inicio en donde nosotros nos presentaban qué era lo que pasaba con con este chiquillo, con el Tano en específico. Luego, como nos van mostrando más o menos un poco acerca de su vida, con este diálogo que va teniendo con el Cheo cuando se empiezan a conocer, ¿cierto? Luego nos muestran el conflicto sí mismo cuando allanan las casas, y luego también lo que sufría Cheo de parte de sus compañeros de colegio, ¿cierto? Eh, ya, entonces quiero ir leyendo ahora las cosas que ustedes me van comentando.
Hay una visibilización de las burlas y acoso a las personas por el simple hecho de ser mapuche o pertenecer a algún pueblo originario, además de los prejuicios que se le adjudican, que dicen que es terrorista, ¿cierto? Sí. Acá hay un diálogo que está lleno de prejuicios, muy bien, Fernando. Hay una estigmatización, entonces, en torno a esto, ¿ya? Y la película nos va mostrando también este conflicto, ¿ya? Súper interesante, entonces, que podamos ver también eso, ¿ya? Dicen por acá también que se trata de desligar de la problemática cultural que tiene el cheo, pero sabe que está mal que se le trate de esa forma solo por su origen mapuche. Muy bien, Maribel. La Catalina nos dice, por otra parte, que... ya, a ver, no entiendo bien esta acotación. Es que... ya, claro, cuando le pegan a cheo, chiquillos, ustedes tienen que pensar también que en la misma zona mapuche hay bueno, hay representada a través de adolescentes escolares, ¿cierto? Pero también hay un acoso escolar en torno a sus compañeros, porque hay un conflicto mapuche que se está desarrollando, ¿cierto? Entonces, los niños que pertenecen a comunidades mapuche sufren también de mucho acoso escolar muchas veces, ¿ya? Y eso es lo que le pasa a Cheo allá, ¿ya? Hay otros jóvenes que no pertenecen a comunidades mapuches que se burlan de él. Y ese es el conflicto que se muestra ahí. Ya, tiene muchas cosas para reflexionar la película, sí, chiquillos. Hay muchas cosas que se pueden reflexionar a partir de acá. ¿Ya? Muchas realidades, muy bien. Claramente. Ya, súper bien. Vamos a compartir entonces y vamos a volver acá a la diapositiva. ¿Ya? Y vamos a ir llegando ya a la parte final, creo que me pasé un poquito, perdón, pero tenemos 3 preguntitas finales, ¿ya? ¿Cuáles son los temas de la película, ya? Si fueron conscientes o no de la estructura que tiene el relato. Y 3, ¿por qué una película es dramático? ¿Ya? Si alguien me puede ir respondiendo esas preguntitas también en el chat, chiquillos y chiquillas, podríamos llegando ya a nuestra parte final. Es parte del género dramático por los problemas que tiene, son realistas. Nos presenta acciones humanas, ¿cierto? Y son representadas estas acciones humanas. Muy bien. El tema de la película es mostrar 2 conflictos sobre el abandono de un adolescente y el conflicto mapuche. Muy bien, Catalina, lo habíamos mencionado también, ¿cierto? Pero súper importante que nos quedemos también con una idea acerca de esto, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes entonces que una película, o esta película en particular, puede ser parte del género dramático? Bien, problemas familiares, delincuencia y abuso de poder en el dominio mapuche. Muy bien. Al final hay un poco de conexión entre la forma en la que ambos son vistos por su entorno. Tano sufre una segregación social por el tema delictual y Cheo la discriminación a causa de su cultura. Muy bien, Maribel, esa reflexión yo creo que está muy, muy, muy potente. Es verdad, ¿cierto? Nos muestra segregaciones sociales, y eso es verdad. Por una parte tenemos al Tano, que sufre muchas discriminaciones o marginaciones por el abandono que sufrió en su infancia, y por otra parte porque él desarrolló muchas características delictuales a partir de esto, ¿cierto? Y por otra parte el Cheo, ¿cierto? Sufre también muchas vulneraciones y vulnerabilidades por solo el hecho de ser mapuche. ¿Ya? Ya representa una problemática, dice por acá La Paz, muy bien. Ya, nos muestra la vida de un adolescente chileno la cual no tuvo un final feliz. Sobre los diversos conflictos que se viven en distintas escenas de la película. Muy bien. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Uno sufre por cariño y el otro por discriminación. Muy bien, Brian, también. Muestran los problemas que hay en ambos lados. ¿Cierto? Sí. Distintos problemas, ¿cierto? Y distintas realidades que se nos muestran entonces acá, que en verdad son súper potentes, ¿ya? Espero de verdad que les haya gustado la película, o sea, lo que vimos, y quienes no la han visto, por favor, traten de verla, ¿ya? Llegamos a nuestra parte final entonces de la clase.
Y antes sí, quisiera mencionarles que para la próxima clase, que es en 2 semanas más, vamos a ver una obra de teatro, ¿ya? Se las dejé igual y les voy a dejar otra vez después el link en Classroom igualmente. La película, chiquillos, mencionar, igual es una película que es bien fuerte, o sea, una obra de teatro, perdón, que es bien potente porque el texto de esa obra es bien power, ¿ya? No quiero spoilearlos como los he spoileado hoy día con la película, pero y la obra de teatro tiene desnudos igualmente, espero que no les vaya a causar conflicto eso, algo completamente normal. No deberíamos alterarnos frente a eso, así que espero que lo tomen con madurez, ¿ya? Pero eso es para para la próxima clase y ahí vamos a seguir hablando también sobre estas cosas, ¿ya? Ya. Acá quiero leer también esta acotación que nos hace Fernando, que está súper buena, y dice que la película es parte del género dramático debido a que funciona como un espejo ante la sociedad, donde se nos presentan conflictos como la represión de los mapuches y los problemas familiares que tiene el otro. Súper bien, Fernando, ¿cierto? Eh, ya, súper. Súper chiquillos y chiquillas. Creo que hay muy buenos comentarios, entonces vamos a seguir revisando cosas, ¿cierto? Siento yo que una de las cosas más positivas de este contexto y al menos de las clases virtuales es que podemos hacer cosas que de repente sean más interactivas y mostrar distintas cosas, ¿ya? Así que espero que les haya gustado la clase y nos estaremos viendo nuevamente entonces dentro de 2 semanas, ¿ya? Y les recuerdo, chiquillos y chiquillas, igualmente, hay clases de PSU los lunes y los viernes. Quienes quieran participar, igualmente están siempre invitados e invitadas a participar en ellas, ¿ya? Cuídense mucho y nos estaremos viendo entonces en la próxima clase. Chau. Gracias, Brian.